Tomás García es un artista visual que explora el arte digital. Con técnicas de IA como Stable Diffusion, crea esculturas figurativas 3D que exploran dolor y humor. Su obra retrata a un mundo digital entre la reflexión crítica y la exploración visual. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Bueno, gracias equipo de Trimarchi por esto que están haciendo. Qué bueno que se manejaron y lo pudieron repetir. Siempre cuando tengo que presentarme, aunque les parezca raro, me cuesta a veces entender cómo definirme y siempre es como ciclos, son ciclos. O sea, hay momentos donde me encuentran una manera de investigación, momentos que me encuentran más que nada aplicando esa investigación, divulgándola y procesos comerciales. A mí me gusta hablar un poco de las tareas que hago, martillar píxeles es algo que me encanta, soldar palabras, secar procesos en el sol, quemar ideas y hacer crecer nuevas con cenizas, serruchar símbolos y encastrarlos con la animación, masticar la tecnología, modelar el tiempo y esculpir la imaginación. Esas son las cosas, las tareas que un poco definen lo que hago.
Esto que vieron es hecho con IA, o sea, es como el último cortito o cositas que hago como para empezar a probar la herramienta, poder masticarla, esto que decía, poder entender cómo se compone, cómo se hace, y son exploraciones donde trato de ir quebrando, ir rompiendo la herramienta tal cual como viene, para que entiendan un poco los procesos y tratar de como una especie de curso introductorio rápido de lo que hago. Necesito explicarles un poco de terminología, ¿no? de estas herramientas, estas palabras, esto que uso. Modelo de interfaz, prompt, inferencia, adherencia, LoRa's, por ahí algunas la escucharon, otras no. Básicamente, cuando yo hablo de modelo y enfocándome en lo que es IA, un modelo de IA es un archivo, ¿ok? No es nada más, puede estar en tu computadora, puede estar en el servidor. Son archivos, pero también yo los veo como universos, o sea, son lugares donde se le llama, lo que se construye adentro es el espacio latente, ese espacio que no vemos. Por ejemplo, tengo 220 GB de espacio latente en mi máquina, para que tengan una idea de la cantidad de modelos que guardo, de estos modelos de IA que uno usa para generar imágenes. Los modelos básicamente se dividen en dos, cerrado y abierto. Cerrado es el caso, por ejemplo, de Midjourney, y abierto sería el caso de Stable Diffusion y Flux. Esos son como los nombres que tal vez usaron Midjourney, por ahí conocen Stable Diffusion o Flux, que es más nuevo, son modelos que vos bajás en tu computadora o pagás para usarlo online. El caso de Midjourney, necesitas internet, estar conectado, necesitas pagar por usar Midjourney, no podés customizar el training, si bien podés usar imágenes para el output, pero no podés customizar de una manera concreta el trabajo que podés hacer con esa herramienta, y por eso es cerrado. En cambio, Stable Diffusion o Flux, que son las herramientas que yo uso, los instalás en tu computadora, son gratis, entre comillas, porque tenés que comprarte hardware, pero son gratis de usar. Significa que también podés entrenarlo y por eso es que son abiertos. O sea, local es igual a privacidad, nadie sabe lo que vos haces con la IA, con el modelo, nadie se entera, nadie hace una estadística, nadie toma nada tuyo, lo tenés en tu computadora, nadie accede. Gratis te permite un acceso de no tener que pagar determinada cantidad de dólares por mes para usarlo. Y training es esto de poder ir un poco más fino, de entender lo que te da la imagen y por qué es la necesidad de customizarla. Y abierto, no es que abierto o cerrado, malo o bueno, sino que abierto significa que hay una comunidad mundial de desarrolladores y personas que usan estas herramientas que la quieren mejorar. Significa que hay un update cada 20 minutos, un update cada 1 hora de herramientas nuevas, y evoluciona muchísimo, muchísimo más rápido que lo puede evolucionar una app que pertenece a una compañía, ¿no? Para usarla requiere que instales una placa gráfica en tu computadora, una 3090 o una 4090. Yo me puedo comprar una 4090 ahora, sale $2.000, es como un costo bastante intenso, pero siempre digo, si te querés dedicar a generar este tipo de imágenes, es un gasto necesario porque te permite la independencia, te permite hacer un montón de cosas que van a ver, que yo lo hice de manera local, de manera customizada, en mi máquina, etc. Lo tercero es el tema de la interfaz, el tema de la interfaz. Por ejemplo, esta es la interfaz de Adobe, cuando querés generar una imagen. Esta es la interfaz de Midjourney, cuando vos querés la interfaz web. También puedo usar Discord, pero la interfaz web es esta. Esta es la interfaz de Stable Diffusion, o sea, pueden ver lo horrible que es. A mí me encanta ahora, pero es horrible. Y esta es la interfaz de Comfy. Son como herramientas. Estas son las interfaces de las herramientas abiertas que podés instalar en tu computadora, que nadie va a pensar seriamente en el corto plazo en mejorar su interfaz, porque no les pertenece a nadie y nadie quiere convencerte de que te quedes ahí usándolo y pensando que si el botón está acá la gente se queda más tiempo. Digo, no hay esa necesidad, es un uso genuino, por eso los botones son feos, hay mucho número, mucho cliquear, mover. Y esto lleva también a que estamos en este tipo, los modelos de generativos de imagen están en este momento de la tecnología, son
Son modelos que todavía les faltan muchísimo para alcanzar realmente el potencial que tienen, pero el potencial que tienen hoy en día es una locura ya. Otro para entender es el prompt. El prompt, si nadie sabe de IA, es el texto, la descripción que uno pone en la computadora para obtener una imagen a cambio. En este caso, si yo pongo este prompt, donde busco un juguete de Hello Kitty, ¿no? Genera esto, ¿ok? Le doy una descripción, le doy un pedido, me da una imagen. En ese proceso se sucede la inferencia. A diferencia del render, que estamos acostumbrados a escuchar render, el render de acá, no es un render, no es un cálculo matemático exacto, sino es una inferencia, que inferir significa en base a una cantidad de datos determinados te voy a dar un output. ¿Ok? Entonces yo tengo el texto, se lo doy a un modelo de IA, a este archivo, a través de una interfaz, como les mostré, y me da la imagen. ¿Cómo sucede eso? Agarra el texto, lo transforma en tokens, esos tokens se los manda al modelo y le dice la ubicación más o menos. Por ejemplo, a Plastic Japanese Cute Toy, cada palabra, cada token, esos son estos números. Entonces, en base a estos números, lo busca dentro del modelo, dentro de este espacio latente y muy aproximadamente, porque es infinito este lugar que habita, me entrega una imagen. ¿Ok? Así funciona el modelo difusor, estos modelos difusores, que se entrenan a través de deshacer muchas imágenes en ruido y entender el ruido, no la imagen, sino el ruido. Es una compresión, o sea, a través de este ruido y entrenar este ruido empieza a entender cómo las imágenes están compuestas y se pueden generar. Este es el proceso por el cual se genera la imagen de Hello Kitty. ¿Ok? A partir de limpiar el ruido, ir sumando y agregando ruido, llega la imagen que infiere que podría ser la que vos estás buscando. ¿No? Acá si le pido una remera de Hello Kitty, hace esta búsqueda. No te entrega esta animación está capturada con un plugin que hay para capturar ese proceso. Generalmente vos apretás un botón y aparece la imagen, no ves el proceso este que estoy mostrando donde aparece y se desaparece el ruido. ¿No? Esto es lo mismo con el prompt de pedirle un auto. Yo estoy pidiendo un auto japonés de Hello Kitty, miniatura, kawaii, figure. Si yo el prompt lo expando, lo hago cada vez más grande, obtengo mejores outputs, porque estoy diciendo que tenga más luz, que la luz la quiero de esta manera, que estoy diciendo específico para que pueda inferir mejor, digo, que tenga mejor calidad. En el modelo existe todo, existe lo que está a baja calidad, lo buena calidad, lo que se ve bien, mal, fuera de foco, render. Vos tenés que decir, che, lo quiero en buen render, quiero en buena calidad, quiero que sea realista, quiero que esté bien iluminado. Y si uno va aún más todavía a fondo de lo que quiere en prompt, puede lograr imágenes muchísimo más complejas, ¿no? Cómo está el fondo, adelante, atrás, quién lo habita, cómo es la textura. Por ejemplo, si yo pongo este prompt gigante, ¿no? Va a empezar a generar, y ven cómo está buscando y está encontrando dónde está Hello Kitty, dónde aparece la gente, cómo se genera este pedido que le hice, que si volvemos para atrás, ¿no? Si lo pueden leer, habla de esto, ¿viste? Como la descripción general de todo, y a partir que la ley, las diferentes pasadas de ruido y de sacada de ruido, empieza a inferir y empieza a decir, esta es la imagen, ¿ok? Esta. Otro concepto para entender es la adherencia. La adherencia es como, por ejemplo, yo al primero le pedí un Hello Kitty, al segundo le pedí 2 Hello Kitties, al tercero le pedí 3 Hello Kitties, ¿ok? Ahora le pedí 4, pero cuando le pido 15, ya no nos ponen los 15. Y si le pongo 100, ya no entiende lo que es hacer 100. Hasta ahí llega el nivel de adherencia. La complejidad de estos modelos todavía no entienden determinado tipo de complejidad. Yo hice el ejemplo con Hello Kitty con 100, pero en realidad también podría ser. Por ejemplo, yo le pido un plano de Tomás vestido con una camisa como si fuese un Pikachu. Lo toma, ¿no? A la izquierda tenés el traje de Hello Kitty. En el medio Pikachu, y en el otro le pedía Mafalda. O sea, como Mafalda no está en el modelo, me hizo con traje directamente, ¿no? Entonces, ahí empezamos a entender esta cosa de la adherencia. A veces la adherencia no funciona porque no existe dentro del modelo, porque no fue entrenado de manera específica según las regiones, la globalización, etc. Entonces, la importancia de estas herramientas, cuando uno se topa con estos límites que uno quiere pedir algo y no aparece, es la customización, ¿ok? Estos modelos están entrenados con imágenes recopiladas por el mundo, etiquetadas en inglés, y la mayoría de las imágenes son del cono norte, entonces la mayoría que encontremos son imágenes en inglés, describiendo América Latina de una manera muy diferente a lo que es, etc. Entonces, parte importante de este proceso de entender estas herramientas es que se pueden customizar. O sea,
Estoy hablando siempre de Stable Diffusion, Flux, locales en tu máquina. A Midjourney no es probable que le pedís más falda, habría que ver el ejercicio que te da, si le pedís cosas exactamente de Argentina, no. Entonces aparece acá aparecen los modelos y los LoRAs, ¿no? Esta palabra de LoRa, ¿qué significa esto? Que yo, normalmente como usaría un modelo de guía es, agarro el texto, lo escribo, me da una imagen. Pero si yo puedo customizarlo al texto, el modelo de guía está customizado por el concepto que nosotros quisimos sumarle a ese modelo, otro archivo, como le mostré el archivo modelo, estos son otros archivitos que se lo cita, le dice, che, fíjate acá está el concepto entrenado. Entonces, ese es el LoRa, el nombre es Low Rack Adaptation, esto irá cambiando, esta es la tecnología actual, más a futuro se va a llamar de otra manera, pero la parte importante es entender que a estos modelos de IA se pueden customizar, ¿no? Y el poder reside en eso, básicamente. O sea, si yo le pido un choripán, sin customizar, me va a hacer este choripán con lechuga, tomate, no sé, con ese pan. En cambio, si yo customizo, puedo obtener realmente el chimichurri del choripán y la IA me va a dar un choripán. O sea, si no me va a dar un pancho, mezcla con milanesa, no sé qué sé yo me está dando ahí. ¿No? Entonces, cuando descubrí esta herramienta, lo primero que dije y los primeros ejercicios que había online, ¿no? Para hacer era, bueno, ¿qué pasa si agarro mi cara, la meto dentro de estas customizaciones y entreno con mi cara, ¿no? Y ahí comenzó como todo un proceso mío de empezar a verme reflejado, ¿no? A través de esta herramienta. Esta idea de usar la cara como territorio, ¿no? Como esta idea donde yo podía experimentar lo que quisiese con mi cara, porque era yo, no le tenía que pedir permiso a nadie, y podía generar imágenes mías y empezar a transitar y a recorrer este espacio latente, ¿no? Que uno no tiene una cámara que sale a caminar y saca fotos. Uno va recorriéndolo a través de conceptos, palabras, prompts. Si quiero un cómics, ¿no? Cómo quiero que esté en el cómic, si quiero una pintura. Estos son ejercicios muy tempranos, finales del 2022, que permite explorar un montón de cosas, ¿no? Y otro tipo de registro, esta idea de ubicarte en lugares, de encontrarte con diferentes rostros, de entender tu cara, de entender el tamaño de tus dientes, el tamaño de tu pelada, ¿viste? Hay una relación con lo que te da el sesgo de la herramienta que vos a medida que entendés a customizar y a encontrarte, verte reflejado en esa herramienta, también lo podés llevar ese aprendizaje a un estilo, a otra persona, y empezar a entender esta empatía de lo que significa verse reflejado a través de escribir y de solicitarlo, ¿no? Ya el nivel de calidad que llegamos es una calidad muy alta a la que podemos lograr de representar el realismo, ¿no? De poder pedirle, o como yo que tengo entrenado el modelo, la vieron a María también, mi pareja embarazada, como la puse en el video. Uno puede ir imaginando un montón de cosas con el aprendizaje que logra a través de estas herramientas. Este es el caso de, por ejemplo, el Gordo Pelota, que es amigo, y con él fui trabajando. Es una persona a la cual por lo que hace y por su mirada no le tiene miedo a la herramienta generativa. Entonces, con él probé con diferentes modelos, diferentes obras y diferentes situaciones entrenar, ¿no? Y estos son los outputs generados con la obra de él, ¿no? Donde le pedí una persona tomando vino, jugadores de fútbol con perros, como si fuese un santo, etcétera, ¿no? Y fue muy interesante como el diálogo, ¿no? De él no sentirse como, no tenerle miedo a esto, sino decir, mirá, es como una herramienta que me ayuda por ahí a pensar a cómo podría armar un boceto, cómo podría encarar algo, etcétera, pero nunca de un lugar porque el disfrute más grande de él es pintar, o sea, no es que una IA se le parezca o generar la imagen, a él no le pasa nada por generar imágenes infinitas de él. Otra cosa que se pueden hacer es poner a diferentes personas en situaciones, ¿no? Como controlar el espacio-tiempo, controlar cómo están vestidas, cómo es el look, ¿no? O sea, puedo probar anime con una persona, puedo hacer una pintura clásica, ¿no? Como esta idea de representar pixel art. También funciona con pinturas clásicas. Es muy buena para representar personas tomando vino con armas o con gatos. Funciona re bien.
¿No? Este es básicamente entrenar un modelo de cara de esta persona y pedírsela en esta situación. Podría, de vuelta, son infinitas situaciones. Podría haber pedido dibujado a mano, foto en blanco y negro, no sé. Es infinito. ¿Y qué sucede? Sucede que empiezan a haber repositorios online de estos modelos entrenados, que gente empieza a probar esta comunidad abierta que todos los días está remanija todo el tiempo. Esta es una web donde van subiendo personas que van haciendo experimentos y probando y entrenando y pueden ver lo que están blureados son porno, para que entiendan. O sea, el crecimiento de estos modelos como Internet es por básicamente el porno. Crece de una manera descontrolada y abre una pregunta, ¿no? De pensar cómo va a ser el futuro de este tipo de consumo. Es como algo súper interesante de pensar de qué sucede cuando el porno y la imaginación infinita empiezan a jugar de una manera privada o no, qué sucede con eso. Y también cómo sucede el plagio, cómo sucede la copia, qué cosas pasan. Imagínense cuando me encontré con esta herramienta y era una de las primeras personas que lo estaba probando, como que estaba leyendo teoría, caja negra, ¿viste? Estaba re enroscado. Ahí fue cuando hice el manifiesto de la creación crítica en la era de inteligencia artificial, la falopita, o sea, donde un poco defino que suena una palabra graciosa, pero yo me la tomo muy en serio, la falopita, esta idea de llamar la atención, generar dopamina en la otra persona y con el simple hecho de hacerlo, nada más. El manifiesto lo pueden leer en mi página, son 17 puntos donde hablo de todas estas herramientas y cómo pueden influir y sobre todo el pensamiento crítico a la hora de usarla, ¿no? Es una herramienta tan poderosa que nos da un montón de cosas buenas, pero también puede generar muchos quilombos. Entonces, un poco hace 2 años fue escribir esto, como para también poder seguir experimentando y cualquier problema que tenía es, che, bueno, pará, escribí esto hace 2 años, fíjate, digo, de lo que pienso, porque ocurrían y ocurren muchas discusiones, ¿no? Al respecto. Se imaginarán que estas herramientas aplicadas a cualquier cosa que conocemos traen muchas preguntas. Así también hice en el 2022 Piedra, que fue como un experimento de encontrar gente y dialogar sobre las herramientas. Es un Discord, nos juntamos en vivo en Mendoza el año pasado. De ahí generé un montón de vínculos y personas que están aprendiendo y aprendieron un montón las herramientas. Y un poco a partir de haber escrito y haber trabajado esto fue como contarles cómo fue mi recorrido, ¿no? Por este espacio latente, más allá de encontrarme a mí, más allá de buscar ese espejo y verme reflejado, por el simple hecho de experimentar. También empecé a atravesarlo con mi trabajo expresivo artístico, no solo con mi búsqueda, ¿no? Entonces empecé a esto que decía, aplicar esta búsqueda que había hecho yo con mi identidad, con mi territorio, a través también de mi estilo. Entonces, de vuelta, volvemos a este universo, volvemos al archivo, volvemos a junio de 2022, donde desarrollé una serie de 7 retratos, esculpidos en 3D, esculpidos pero con mouse, o sea, me gusta pelearme a mí básicamente con la idea de que uno solamente puede expresarse a través de la presión que puede ejercer con un dispositivo como puede ser un lápiz. Me gusta ir un poco más allá y más allá que sé dibujar y disfruto dibujar, también me gusta como decir, che, pero también cuando aprieto el clic un botón existe esa expresión, ¿no? Entonces todas las obras modeladas en 3D van a ver que son fueron esculpidas en 3D con el mouse y los tatuajes fueron generados con IA. Cada retrato es una representación de Internet, del ecosistema de Internet, la parte de las emociones. Pero bueno, acá está, por ejemplo, esto es lo que le pedí a Midjourney, en ese momento estaba usando Midjourney, fue el primero que usé en el 2022. Y generaba determinados tipos de tatuajes, que era esta idea de encastrar símbolos, conceptos, y empezar a cubrir los rostros de estos personajes que representaban determinado tipo de los memes, que representaban esta idea de levantar una persona y tirarla, la parte de la simplificación de la comunicación y las emociones a través de los emojis, esta idea de estar siempre a la defensiva, lo de domar, lo de atacar, ¿no? La parte del amor, la parte que se convierte hoy en las relaciones online, ¿no? Y para eso generé, ahí empecé a entender. Se van a marear si miran, pero digo, ahí logré entender la dimensión de lo que era la cantidad de cosas que podía generar. Generé miles y miles y miles, que estos fueron aplicados de esta manera.
Esto fue Trauma, es una colección que hice que después se vendió en NFTs y en ese momento fue como muy interesante para mí encontrar apoyo en determinados tipos de coleccionistas en ese lugar. Una forma mía de poder expresar lo que estaba sucediendo en un momento y sentía que tenía que hablar o cómo podía mejorar ese diálogo sobre eso que quería hablar. Y fue como el primer acercamiento a herramientas generativas donde entendí la dimensión que no era el generar, sino era el poder elegir, más que nada, ¿no? La creación pasa a un lugar secundario cuando lo que más importa es por qué lo estás haciendo y para qué y por qué elegís frenar la creación. Y en ese momento de frenar existe la elección de frenar, que no puede hacer una máquina. La máquina no elige ni cuándo arrancar ni cuándo terminar. El único que decide eso es el humano. Después de haber hecho eso aparece Stable Diffusion, que fue muy importante en la comunidad porque apareció como algo diferente. Antes lo podías usar pagando nada más en Midjourney, aparece Stable Diffusion. Y aparece esta idea de la customización, ¿okay? ¿No? Que yo les conté al principio, antes no existía y aparece a partir de esto. Hice una primera prueba entrenando con una sola obra y entendiendo cómo podía llevar ese mismo código, cómo funcionaba básicamente, así como lo hice con mi cara, cómo podía encontrar esa firma, ese sello, ese conjunto de símbolos y cómo se podrían reinterpretar con esta herramienta. Hice como varias pruebas, ¿no? Nada, era como si hubiese pintado, si no hubiese pintado. Y era muy primitiva todavía y no me sentí muy cómodo con los outputs. Digo, y empecé a encontrar como, bueno, ¿cómo sería esto si pudiese expandirlo a través de un universo, si filmase algo de esto? ¿Cómo serían estos personajes? Pero aún así todavía no me daba, no me encontraba, no me veía reflejado. Era como las primeras caras mías, que eran todos primos míos, y no me veía ahí, ¿no? Entonces, pero entendía que estaba ahí el futuro o el potencial de poder hacerlo. Ahí fue cuando aparece la segunda versión, esto que digo de los apps de la comunidad, aparece la nueva versión de Stable Diffusion. La bajo y con todas las imágenes, inclusive close-up de Trauma que vieron, en base a eso hice un entrenamiento de este modelo para customizarlo. O sea, mis obras no estaban dentro del modelo, hice un LoRa, un modelo chiquito, para poder llamarlo y citar. Y esto que ven acá a continuación es un recorrido por ese espacio latente donde yo le voy pidiendo determinadas cosas y eso lo estamos viendo como una animación. O sea, se lo voy a mostrar como una animación. Y cuando hice estas caras, me di cuenta que también podía usar la herramienta para poder expandirla, ¿no? No solo las caras, los retratos, sino podía empezar a trabajar el vestuario, cómo eran esos cuerpos. Y este fue el segundo ejercicio donde empecé a expandir, a alejar la cámara, ¿no? Sobre el espacio latente, siempre a través de instrucciones que venían de acuerdo a cómo había sido entrenado esas obras de Trauma. Cuando vi los resultados me di cuenta que podía seleccionar output que había generado que me gustaban y podía generar un nuevo dataset. O sea, eso funciona. El entrenamiento, ¿cómo funciona? Básicamente vos le das un muestreo de entre 10 y las cantidades de imágenes que quieras hacia arriba. Y eso que ven al lado es un TXT. Esa es la carpeta exactamente del dataset. Y el TXT describe lo que tiene que entender este modelo a la hora de entrenar, ¿no?
Parte de esa descripción es la parte que empieza a jugar la densidad, ¿no? O la, ¿cómo se diría? La precisión que uno quiere encontrar cuando la pida. O sea, uno describe lo que después va a pedir cambiar. Por ejemplo, lo que hice acá fue, empecé a lograr determinados tipos de outputs. Ya había entendido que era un juguete que tenía determinado tipo de morfología y yo podía cambiarlo, podía pedirle un juguete, otro juguete, podía pedirle otras formas, podía pedirle otro tipo de vestuario, cómo estaban conformados estos plásticos, darle conceptos alrededor del plástico. Para que entiendan una idea, el mismo prompt, no entrenado, me daba eso que dice que es como una pelota, y cuando está entrenado y customizado, me empieza a dar las personas que formaban parte de esta inferencia que hacía la máquina, por lo cual yo le había dado el dataset y había sido entrenado, entonces me daba esto. Un poco de probarlo con mi perro, con la comida de mi perro, digo, empezar a ver cómo esto empezaba a transformar también y de qué manera empezaba a transformar fotos reales. En ese momento de investigación y de encontrarme con esto de que podía expandir un estilo, podía expandir la forma de búsqueda que yo hacía dentro de estos modelos, aparece Todo mi ruido. Todo mi ruido, como así lo dice, me agarró en un momento, fue una invitación en enero en ArtLab, en hacer una exhibición, compró el Betia para afuera, di una masterclass que está en YouTube, si la quieren ver es como esto, pero un poco más expandido y no tiene cosas que hay acá. Es muy recomendable para verla. Y ahí lo que quería contar también era que lo que yo tenía también para contar no era nada claro, no era una conclusión, ¿ok? Era fue como cortar y ver los diferentes, como si yo fuese una torta y ver las diferentes capas de cómo estaba conformado y en ese momento específico. El objetivo a la hora mía de hacer esta exhibición fue poder definir el estilo que estaba trabajando con estas herramientas, poder controlarlo, darle una coyuntura, darle por qué existe como existe en ese momento, ¿no? Y cómo se puede expandir este estilo en diferentes niveles. Para que tengan una idea, la carpeta final, esto lo muestro siempre para que entiendan dimensiones, o sea, tiene como 15.000 archivos, 104 gigas de material, que ese material fue curado para la exhibición, pero aún así en el momento había como 300 imágenes girando en las pantallas, otros 80 retratos, digo, un poco de lo que tratan estas herramientas, que generan ruido básicamente. O sea, todas estas herramientas de IA generan ruido y está en nosotros empezar a curar ese ruido y a empezar a entenderlo para que empiezan a sonar las melodías, ¿no? Como si no, directamente es un vómito de la herramienta que nos muestra algo que no sabemos si lo entendemos completamente y solamente podemos mostrar que lo entendemos completamente cuando podemos modificarlo como queremos, cuando podemos pedir lo que necesitamos y que nos lo dé. Este es un registro de lo que fue la exhibición. El trabajo que tuvo, esto fue como obvio el final, cuando el día que la presentación fui y grabé eso. Todo lo previo era esta idea, ¿no? De cómo a ese dataset, a esos outputs le agregaba coyuntura, cómo le agregaba, por qué existe, ¿no? Y de qué manera, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a trabajar con estas figuras y empecé a reimaginarlas en este universo, ¿no? Donde las máscaras son ese filtro que funcionan los algoritmos, que nos permiten comunicarnos de una manera mucho más simple de lo que nos podríamos comunicar. Son ese plástico que está en el medio del diálogo cotidiano nuestro. Y parte de eso fue ¿no? que miren esas personas, por qué el mundo es de esa manera, ¿no?
Y ahí fue cuando empecé a indagar en estas figuras, cómo la parte más oscura de esta oscuridad se veía. Pató. ¿No? Y cómo empezaban a verse transformados por trauma, ¿no? Por todo mi ruido, por este Lora entrenado a través de trauma. Y empecé a recorrer diferentes lugares de Capital Federal y ver cómo esos símbolos se transformaban a través del uso de este entrenamiento que había hecho. Diferentes símbolos los transformaba por otros símbolos y aún que significasen casi lo mismo en este universo. El trabajo que tuvo lo macro de entender esos lugares donde transcurre esto fue de recorrer con Google Maps. Esto es Bahía Blanca, el barrio donde, por ejemplo, el barrio donde yo nací y viví. Fue recorrer con Google Maps diferentes lugares, como podría haber sido monoblocks, diferentes villas de Capital Federal, diferentes santuarios, generar un dataset de todo ese recorrido, ¿no? Y con ese dataset de esos recorridos, cruzarlo con el dataset o el entrenamiento que había hecho yo customizado con mis obras. Lo pueden ver completo, está en YouTube, dura 9 minutos, es más que nada un registro a modo, no intenta hacer un corto narrativo, sino es más un recorrido por este espacio latente. Parte de lo que formaba parte de esta exhibición fue también lo micro, que había antes del plástico, que hay antes de esto de las caras, ¿no? Y de los 10 minutos que me quedan. Y empecé a trabajar con un dataset de bacterias, de hongos, etcétera, y a través de los conceptos, como podría ser el de Pikachu, el de Hello Kitty, que son conceptos muy fuertes dentro de estos sistemas, porque imagínense, hay muchas fotos en internet de eso, entonces son conceptos que invaden muchos otros conceptos. Cómo trabajé la animación, pintando cada frame para lograr después el motion de lo que sería eso. Este es como un registro de lo que sería la parte micro. Donde la fábrica y la parte de las bacterias empiezan, cómo empieza a crecer esto, ¿no? Cómo se desarrolla dentro de la sociedad.
Algo importante que tuve que trabajar para customizar fue la mirada. La mirada, los modelos hegemónicos a la izquierda, sin y con. Sin, pueden entender como, aunque estén sufriendo o algo, lo llevaba como una belleza de los ojos, de cómo estaban. Y fue como intentar generar un dataset del conurbano de la provincia de Buenos Aires, de diferentes miradas, y cómo transformar esas miradas hegemónicas del modelo, customizarlas, para que entendamos bien que estaban mirando, ¿no? Si están mirando esas calles, ¿por qué iban a tener esa mirada? Entonces, este fue un trabajo de trabajar estas personas que formaban parte de estos ecosistemas y cómo estas personas se venían afectadas por donde vivían, ¿no? Y cómo esa mirada los atravesaba o podían encontrar algo, ¿no? Esto se veía en una pantalla gigante de 10 metros por 3, tamaño del piso, que se podía ver bien de cerca. Este es un teaser. La tipografía, que bien, siempre tipografía, es de mi amigo el señor Alepol ahí, que te va a hablar en un ratito. Me dijo que me obligó a que le diga esto. Lo dije, boludo. Esta especie, con la exhibición hice este corto de 9 minutos, quedó seleccionado en Ars Electrónica con otros 5 artistas muy interesantes que desarrollan IA. Estuvo en Austria, muy lindo. No me mandaron fotos porque decían que tenía el teléfono roto, malísimo lo que me pasó. Decía, no, perdón, se me rompió el teléfono, puedo dar fotos, lo hice con IA, o sea, hagan de cuenta que esto es en Ars Electrónica. Para eso sirve muy bien. Bueno, y quiero contarle un poco también de qué se hace para vivir con esta herramienta, además de experimentar y digo, si uno tuviese la oportunidad de tener grants de afuera o poder trabajar o poder vender estas obras digitales de alguna manera dentro del ecosistema de artistas, por ahí trabajar en proyectos comerciales no sería tan interesante. La realidad es que para poder sustentar estos ciclos donde yo puedo dedicarme a investigar y a trabajar y a divulgar, también ocurren estos ciclos de trabajo comerciales, que es con lo que estas herramientas están muy pensadas para trabajar, y este último año estuve trabajando en diferentes proyectos comerciales que me interesa mostrarles. Esto fue un proyecto de Stella Artois, donde volvimos a contar como la historia de las brujas a través de la creación de cerveza. Trabajaron ilustradores tradicionales, digo, como que fue, pero también con IA. Made you believe she's a witch, right? She's actually an alewife from the Middle Ages. Her pointy hat used to be easily identifiable in the market. Her broom to communicate that beer was ready. Her cats used to protect the grains. And her cauldron, not to brew potions, but to brew beer. Their business was very profitable, so some people decided to take it from them, accusing them of being witches, expelling them from the industry. But they weren't successful for long. Slowly, women returned, like me, Isabella Artois, that in 1726 became the first woman to lead Stella Artois, opening the way for many more to return to the industry.
Nada, esto fue hecho en agosto del año pasado y es como una muestra también de lo que implicaba esa herramienta hoy y la cantidad de... Digo, tardamos en hacerlo 24 días, ¿no? Todo este proyecto, para entender un poco la dimensión de cómo achica los workflows de trabajo dentro del proceso de estudios de animación. Este fue un libro del Arca de Milei, de Valeria Di Croce, que estuvimos trabajando... En la barca del Arca Milei va a remar, con el viento de odio se puso a navegar. Con Conan en los cielos susurran su andar, y los gatos de Macri en sombras van a callar. Es el Arca de Milei, un mundo al revés, donde sapos y ratas se juegan el poder. Gorilas con gorra en su trono de ayer, y un conejo en la sombra nos lleva a perder. Quiero mostrarles un pequeño ejercicio de lo que significa cómo es el esculpido del espacio latente. Esto es como llegué a la pieza final. Es el rejunte de todos los outputs, uno atrás del otro. Y cómo voy trabajando cada sector. Cada vez que cambia la imagen es un prompt diferente que yo le pedí. Para que esa sección que elegí cambie de la manera que yo le pedí que cambie. Y es como cada iteración es un pedido, cada iteración es una imagen. Es un cambio de prompt, esta idea, ¿no?, de que con un prompt haces una imagen, es un bolazo tremendo. Generalmente van a escuchar eso siempre de influencers de IA o gente que vende una app. El trabajo de la generación de imagen con calidad requiere mucho ida y vuelta, mucho trabajo, ¿no?, para que vean cómo final y ahí llega hasta... Este es un proyecto muy chiquito que fue para las pantallas de Woz, cuando cantaba con el indio aparecía ahí un ratito, cantaba, fue como una prueba para ver qué pasaba, estuvo linda. Esto fue para Gelatina, para la etapa que entrevistaron al indio la otra vez. Esto es como la idea, ¿no?, que vuelvo a repetir, la cantidad de output que quedan afuera y que están buenísimos y uno tiene que entender que ahí para eso está la humanidad, para elegir. Este es un proyecto que todavía no salió a la luz, que es con Santolaya y otra artista. Es un videoclip que está frenado hace 4 meses por idas y vueltas de problemas de la empresa madre para entender si se aprueba o no se aprueba. Ya pasó por 15 herramientas que fueron evolucionando. No se metan en proyectos que duren más de un mes con IA porque las herramientas cambian tan rápido que algo que te costaba un montón lo haces en 2 minutos. Donde un poco fue es una colaboración entre lo que había generado con Todo Mi Ruido y la canción de Gustavo. Esto me gustaría muy por arriba contarles, son animatics hechos para Uber en enero. Animatic no es publicidad final, pero era para probar focus group y entender la dimensión. Les voy a mostrar uno. Ya me la sé. Mejor me voy tranquila en Uber. Sigo en Uber. Hay más que no se lo voy a mostrar por no hay tiempo. Storyboards hechos con IA. Trabajados con un storyboardista, pero hechos con IA. Casting de actores, pero que era para animatics. Trabajo que hice cuando sucedió esta noticia, cuando fueron los diputados a Ezeiza, fue representar la misma imagen a través de Todo Mi Ruido, ¿no? Cómo funciona, qué lindo funciona. Este es Astiz, que estaba escondidito, pero ahora no está escondido. Para cerrar un poco el 24, es entender el aterrizaje en lo que va de este año, es entender workflow de trabajo, entender personas, cómo se integran, dónde está la humanidad, qué preguntas hay que hacernos, y encontrar esta forma de poder usar esta herramienta de una manera sustentable también.
Mi proceso ahora es tratar de llegar acá. Entropy es el nuevo estudio que estoy abriendo ahora, que van a empezar a escuchar un montón de mi lado. El 2025, y cerrando, viene con un montón de preguntas de redefinir la imaginación, de redefinir cómo representar esa imaginación, de cómo entender los no límites, de cómo vivimos definiendo a veces nuestro estilo, nuestra búsqueda por los límites que tenemos y que se vienen etapas donde el límite va a dejar de ser, va a dejar de limitar y entender lo técnico. Lo técnico se va a unificar, vamos a empezar a entender que para poder representar esa imaginación, los conocimientos sobre determinados tipos de técnicas nos van a tener que llevar a una profundidad determinada. Eso va a definir el estilo y vamos a redefinir lo que es tener un estilo o no, que generalmente el estilo es el lugar que tenemos murallado por nuestra técnica y eso se va a empezar a debilitar, vamos a empezar a encontrar nuevas formas de entender esta idea de cómo construimos el estilo, cómo construimos nuestra búsqueda a través de estas herramientas. A partir de eso también se va a definir lo que es copia y plagio. Vamos a ver muchas charlas y ya la estamos viendo, donde se redefine qué es copiar, por qué lo inventaste, la originalidad, de dónde viene, qué significa remixear, por qué eso es tuyo, por qué no lo puedo hacer yo. Y también el plagio, ¿no? Esta idea de hacerse uno de un estilo que no le pertenece y que no llegó a ese lugar de manera, que llegó a ese lugar de manera muy fácil y qué significa, ¿no? Hacer eso y el dolor que provoca en otras personas. Siempre hablamos de esto, hablo siempre con muchas personas de estas herramientas. Una persona que me trajo siempre mucha luz es Elian Chali, donde él habla de las personas no se reemplazan, lo que se reemplaza son tareas, y me parece que eso es clave, entender y empezar a entender las tareas que hacemos cada uno de nosotros dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra expresión artística, y entender que muchas de esas tareas van a ser reemplazadas, no aún así la búsqueda que hacemos con esas herramientas. El feedback va a cambiar un montón, se va a poder cambiar todo el tiempo, entonces esas relaciones humanas son lo más importante que tenemos que empezar a cultivar, que ya están bastante cascoteadas por la técnica, por las limitaciones de tiempo de los proyectos. Es algo que va a tener que redefinirse. El sentido de lo que hacemos también, por qué hacemos algo que puede ser automatizado, qué cosa podemos hacer que no está automatizada. Y creo que es un poco también entender que el futuro lo podemos construir a medida que sabemos usar estas herramientas y podemos criticarlas y podemos formar parte de esta comunidad que las elige usar y qué diálogo propone para que estas herramientas sean usadas de manera sustentable. Si no, quedan los que las quieren usar solamente para determinado tipo de proyectos comerciales y hacer guita. Si no se suman a personas con un sentido crítico al uso de estas herramientas y solamente se propone ocultarlas, cancelarlas, etcétera, no, es imposible de lograr. Hay que meterse, hay que usarlas y hay que hablar sobre eso. Y me gustaría cerrar con problemas de estas herramientas, y ya termino, que es la parte de privacidad, uso de datos y transparencia. Es mucho que se pide, con qué están entrenados estos modelos, cómo hiciste para entrenar ese LoRa. Muchas personas que saben usar estas herramientas pueden usar obras de otros ilustradores para apropiárselas. Trae problemas de sesgos, porque ya lo vimos, si no customizamos un choripán no aparece como es un choripán y eso es inaceptable. Perpetuación de estereotipos, si hacen los ejercicios con las máquinas, si le piden a una persona de tez blanca, le piden a una persona de Argentina, van a empezar a entender cuál es la generalidad, cómo se equivocan y por qué infiere de manera mal, porque no tiene información básicamente. Capacidad de cómputo, eso es un problema, idioma inglés, colonialismo, ya lo ven que todo está en inglés, se puede empezar a apropiar en castellano, pero la limitación es esa siempre, es atenti a que estamos escribiendo y pensando en inglés, y eso es un problema. Capacidad de cómputo, porque para instalarlo en tu computadora, en tu máquina, requiere que el cálculo sea rápido. Para que el cálculo sea rápido necesitas una compu muy potente. Eso es una limitación para poder enseñarlo en cualquier lugar que no tengan acceso a ese tipo de tecnología. Deepfake y fake news es algo que estamos viendo y vamos a seguir viendo. Es el concepto de realidad. Ya la realidad inclusive no importa, imagínense con este tipo de herramientas encima. Y el copyright se rompió otra vez, básicamente. Es entender el desarrollo del copyright a futuro, van a entender los movimientos de las corporaciones intentando hacer pujas con el uso de estas herramientas. Van a ver moviéndose a Sony, van a ver moviéndose a todas las empresas enormes que tienen contenido, que tienen copyright, sacando sus propias herramientas, opinando sobre eso.
y tratando de definir un poco para dónde va el camino, el mercado de esto, mientras que las herramientas abiertas van a marcar su propia agenda. Todos los trabajos van a ser, me hubiese encantado ir por cada uno y contarles qué se va a modificar. Será cuestión de poder ir expandirlo en otra charla, en un canal o a futuro. Y futurología, lo que va a pasar es clientes generando sus equipos de IA internos, ya está pasando. Agencias reemplazadas por equipos chicos o agencias siendo compradas por Globant, compró GAT. Empresas de tecnología están adquiriendo creatividad para empezar a entender cómo direccionan este mercado. Licenciamiento de estilos, tranquilamente Adobe va a aparecer donde vos puedas empezar a vender tu estilo y subir, y que cada persona, así como yo lo entrené localmente y usé mi estilo, va a haber personas que van a poder entrenar su estilo, subirlo, y que personas, así como las tipografías son usadas en Adobe, van a pasar con los estilos. Productores de contenido de copyright asociando con herramientas de IA. Esto, por ejemplo, Runway, que es una herramienta para generar videos, hizo una asociación con Lionsgate, que tiene un montón de películas para entrenar modelos customizados de esos. Y va a aparecer lo siguiente: en Estados Unidos tienen un sistema de copyright, un sistema de leyes que es muy diferente al que tiene el chino. Los modelos de IA de video chino están aprendiendo a generar imágenes mucho más rápido porque están entrenando con todas las películas y con todo. Entonces, a futuro van a ver eso. Por ahí van a haber herramientas chinas que funcionan de la puta madre y van a haber herramientas americanas que no tanto. Mi recomendación siempre es vayan por las herramientas que puedan controlar, que nadie se las pueda cambiar, que puedan instalar, que las conozcan y sobre todo que no sigan al conejo blanco. Digo, lo más importante es eso. El FOMO, la idea de seguir a alguien iluminado, nadie tiene ni idea de qué va a pasar con esto, nadie, cualquier persona que le diga lo que va a pasar les está mintiendo o les está rosqueando para el lado que le conviene. He estado reunido con personas en diferentes lugares de empresas de todos lados y nadie tiene idea, entonces estén atentos a cómo esta herramienta los interpela a ustedes y no cuál es la importante o no aprender para quedarse o no sin trabajo. Me parece que estas herramientas son muy poderosas, están ahí, hay un montón de información para aprenderlas y también un montón de formas de criticarlas y de usarlas. Así que nada, siempre desde mi lugar invito, aprendan a usarlas dentro de su contexto, dentro de su workflow. Puede que sea al principio, puede que sea al final, puede que hagan todo con IA. Pero nada, el humano sigue estando ahí, no es herramientas que reemplazan y hacen muchas cosas mucho más fácil. Nada, eso. Gracias. Muchas gracias.